El mercado de valores en máximos históricos. ¿Qué podemos esperar ahora y cómo debemos actuar los inversores? ¿Quieres saber más? ¿Sí? Entonces, quédate conmigo. Hola inversores con sentido, ¿cómo estáis? El mercado de valores vuelve a estar en máximos históricos a pesar de las recientes noticias catastrofistas y conflictos tanto políticos como económicos. Mucha gente no lo entiende y no es consciente de que al mercado no hay que llevarle la contraria. Una cosa está clara. Ahora mismo está en máximos y eso es indiscutible. La cuestión del asunto es qué podemos esperar a partir de ahora, sobre todo cuando estamos en plena época de presentación de resultados. ¿Rebotaremos a la baja o hasta dónde podríamos seguir subiendo? Como decimos siempre, nadie tiene una bolita de cristal para adivinar el futuro y por supuesto tampoco para predecir los movimientos del mercado. No obstante, los inversores tenemos herramientas que pueden ayudarnos a interpretar lo que está pasando y hacia dónde podríamos dirigirnos. Es por eso que hoy Humberto nos va a mostrar a través de los principales índices cuáles son los escenarios más probables para el corto, medio y largo plazo. Además de cómo interpretamos los inversores con sentido otros indicadores relacionados con las conductas y emocionalidad humana, la volatilidad y otros temas de gran interés. Te dejo con él. Hola, ¿qué tal? Hoy quería comentar la evolución que han tenido los principales índices de las bolsas de Estados Unidos durante la pasada semana, durante esta semana del 20 de octubre. Lo que vemos en pantalla es el gráfico del S&P 500 en velas diarias. Vemos que durante esta semana se ha continuado con la recuperación del índice, recuperación que se inició el jueves de la semana anterior, sustancialmente, y que le ha permitido superar los máximos históricos que se habían alcanzado el 2 de septiembre anterior. Recordemos que tras el 2 de septiembre día tras día nos encontramos noticias que ponían en cuestión la solidez del crecimiento económico mundial. Noticias como apagones en China, incrementos del precio de la energía o de otras materias primas, problemas para acordar la elevación del techo de la deuda en Estados Unidos, lo que podía provocar el primer impago de la historia de Estados Unidos, con lo cual hubiera sido una catástrofe, un problema económico mayor a nivel mundial. Datos bastante malos o bastante peor de lo esperado del crecimiento económico chino, toda una serie de noticias que no incidían positivamente precisamente en la percepción de crecimiento económico y por tanto las bolsas reflejaron esta inquietud. Vemos que en esos días, tras la caída, el índice, en este caso el S&P, encontró soporte aproximadamente sobre los 4.300 puntos aproximadamente, con algunos picos allí es donde vino a encontrar soporte, todavía alejado de la media de 200 o de 40 semanas o 200 días, que es una media de referencia que viene a indicar la salud del mercado, ¿no? Cuando se dice que cuando el precio está por encima de esta media, pues el mercado se considera alcista en todo caso. Es una media que utilizan los llamados institucionales como media de referencia. Institucionales serían grandes inversores en las bolsas, ¿no? Hablaríamos de fondos de inversión, fondos de pensiones, bancos de inversión, grandes, lo que llaman institucionales, grandes entidades con capacidad para mover una enorme cantidad de dinero. Vamos a cambiar de plataforma para poderlo ver con más precisión. Bien, como comentamos, pues la semana pasada, ya el día 14, hubo una recuperación bastante importante que llevó al precio a superar por la mínima la media de 50 sesiones. El viernes continuó con la evolución positiva y durante toda esta semana ha seguido evolucionando al alza el índice hasta superar el jueves los máximos marcados el día 2 de septiembre. El viernes encontramos una vela de indecisión. Esto vino a coincidir con las noticias de Snapchat o de Snap, que reportaba problemas relacionados con la calidad de los datos que podía conseguir
las plataformas, en este caso de Apple, y problemas también con las cadenas de suministros que podían provocar que los anunciantes tuvieran reticencias o menor ánimo a invertir en ventas, por cuanto podían tener problemas para poder satisfacer los niveles de ventas, digamos, que se proponían. Otro tipo, una serie se ponían sobre la mesa una serie de problemas que afectaron principalmente a las empresas que un poquito viven de los anuncios, ¿no? de la utilización de datos para anuncios en Internet. Vemos que Twitter o Google o Facebook, pues a partir de la presentación de las declaraciones que se hicieron en la presentación de Snap, pues bueno, tuvieron una reversión que en el caso del SP lo que provocó esta vela de indecisión, una pequeña bajada. Hablamos de vela de indecisión porque tiene un cuerpo muy pequeñito y una mecha alcista, significa que el precio llegó hasta aquí. También bajó, tiene una mecha también bajista, bastante pronunciada con respecto a lo que sería el cuerpo. Y bueno, este tipo de velas suelen considerarse velas de indecisión. Es decir, no nos informan si el mercado continuará subiendo o no. De todas formas, una vela tampoco nos suele informar tanto de la evolución de un índice normalmente. En todo caso, lo que sí que sabemos es que está prácticamente en máximos, de hecho está en máximos históricos, y lo que puede ocurrir durante la semana siguiente es una evolución al alza que estaría muy en función de las presentaciones de resultados que puedan hacer las empresas. Tenemos una semana muy fuerte en presentación de resultados. Hasta ahora, en general, la evolución de los beneficios está siendo muy positiva, mucho mejor de lo esperado, y esto se está reflejando, lógicamente, en la recuperación que estamos viendo del índice. Dado que está en máximos históricos, pues bueno, pues cuando está en ese nivel se considera que está en subida libre y por tanto no se puede identificar un claro nivel en el cual el precio pueda tocar techo. Lo que sí que es cierto es que durante meses anteriores teníamos un canal alcista que en el caso de mantenerse pues podría suponer una posible zona de resistencia. Esta zona de resistencia queda bastante todavía para alcanzarla. Vamos a intentar medirla. Bueno, aproximadamente la tendríamos, bueno, pues hacia algo más de un 3% por arriba en el caso de que el precio decida hacer este tipo de recorrido. Ahora en pantalla tenemos el gráfico del Nasdaq Composite, que es muy similar al del S&P, con la diferencia de que el Nasdaq no ha conseguido alcanzar todavía sus máximos históricos. Y es cierto de que estos máximos, además de ser de resistencia al Nasdaq, podrían suponer también resistencia para el S&P. Es decir, el hecho de que al Nasdaq le cueste superar este nivel podría indicar también problemas para la continuidad alcista en el más estricto corto plazo del S&P. Vemos también que existe también un canal alcista que se respetó durante meses anteriores. En el caso de que el índice, digamos, tuviera que tener esa evolución, pues veríamos que hasta máximos alcanzaríamos aproximadamente un 1,8% aproximadamente, y hasta el nivel de ese canal pues algo más de un 5,5%, 5,5%, teniendo en cuenta que puede tardar varios días, pues un poquito más, ¿no? Sería bueno, pues una posible idea de qué podría llegar a hacer este índice si decidiera o si se sucedieran alzas que permitieran superar estos máximos.
En el caso de que esto no sea así, pues tenemos también resistencias similares a las que encontramos en el S&P media de 50. Aquí tenemos un antiguo canal alcista, la media de 100 días, la directriz, digamos, que había hecho de resistencia, que el precio no podía superar a precios de cierre, similar a la que tuvo el S&P durante la bajada del anterior mes y medio aproximadamente. Bueno, tenemos también resistencia, un soporte de los 4.200 que coincide bastante con la media de 200 días. Estos podrían ser en el caso de que el índice revirtiera en el corto plazo las alzas, pues podríamos encontrar estos soportes. Durante esta semana pasada me ha llamado también la atención la superación de una cierta resistencia que tenía el Russell 2000. Recordemos que el Russell 2000 es un índice que agrupa las 2.000 empresas más pequeñas de las que cotizan en los mercados de Estados Unidos y que tras la subida del coronavirus, una subida muy, muy pronunciada, ha entrado en un lateral, en un periodo de consolidación lateral en el cual lleva medido muchos meses. Tocó máximos a mediados del mes de marzo y desde entonces el precio se ha ido manteniendo en un canal lateral y muy, muy claro, muy, muy, muy acusado y prolongado en el tiempo. Está consolidando toda esta fuerte subida y me llamó la atención, vamos a verlo, que se consiguió superar lo que yo considero una resistencia, seguramente no demasiado sólida, pero sí que una resistencia que estaba impidiendo al índice alcanzar o irse hacia sus máximos en el corto plazo. Vemos que varias veces ha hecho esta resistencia, ha impedido o ha hecho que el índice se vuelva a la baja, ¿vale? Vemos que aquí toca a la baja, toca a la baja, aquí toca a la baja, toca a la baja, y aquí llegó a pasar lo mismo el día 19, prácticamente volvió a tocar esa resistencia, no la superó. El día 15, el día 19, bueno, aquí tenemos el fin de semana por el medio, y el día 20 consiguió superarla. Pequeño pullback en los días siguientes, sobre el viernes, pullback hacia esta resistencia, podríamos considerarlo así, de que bueno, el hecho de ser tan de corto plazo no es que esté muy claro, pero bueno, da la impresión de que es posible que el índice intente acercarse como mínimo a esta resistencia que tenemos muy cerquita ya de los máximos históricos. En caso de que los máximos puedan superarse en los meses de aquí unos meses, seguramente, si esto se produce, seguramente al ser digamos ya 2.000 empresas daría una idea de solidez del mercado y por tanto podríamos asistir a subidas interesantes en las bolsas. En todo caso, ahora mismo aparentemente, y dependiendo de las presentaciones de resultados que veamos durante esta semana, es bastante probable que el índice intente como mínimo alcanzar esta pequeña resistencia que tiene antes de sus máximos. Bueno, iremos viendo cómo evoluciona la semana. También me ha llamado la atención, en este caso, vemos en pantalla el IWO, iShares Russell 2000, que vendría a ser un ETF de BlackRock que replica aquellas empresas del Russell 2000 que tienen comportamientos propios de empresas de crecimiento, es decir, aquellas empresas pues que se consideran empresas de alto crecimiento pues por la evolución tanto de sus ventas como de sus resultados, es decir, son empresas que se hacen tiene muy buenos resultados contables y esto normalmente se refleja claramente en los índices, ¿no? Si una empresa obtiene buenos beneficios y obtiene ganancias también crecientes, igual que los beneficios, pues lo normal es que esto se refleje en los gráficos. Bien,
Este ETF, un poquito similar a lo que hemos visto antes en el Russell, pues alcanzó en este caso en febrero sus máximos, antes incluso que el Russell, y ahí vimos una caída relativamente importante hasta el mes de marzo. Vemos sucesivas caídas y lo que vemos es un cierto lateral bajista que se ha ido produciendo durante todos estos meses, un canal lateral bajista. Lo que me ha llamado la atención es que este índice pues también parece presentar zonas de resistencia. Vemos aquí una posible resistencia, ¿vale? Aquí al alcanzar sus máximos. Aquí parece existir también esta resistencia. Tenemos también una resistencia también en septiembre, vemos 2 veces en septiembre. Y más recientemente, pues vemos también que durante este mes de octubre no ha sido capaz tampoco de atravesar esta resistencia hasta el día 21, hasta el jueves. Lo que tuvimos es una cierta superación de esta línea, de esta aparente resistencia, y al día siguiente, que parecía que le iba a perder directamente, pues al final de la jornada pues consiguió sujetarse justo por encima. Entonces es posible que este índice, que recoge las principales empresas de crecimiento, o las empresas de crecimiento del índice de pequeñas empresas, es decir, las que dan una idea de la solidez del mercado y del apetito de riesgo, ¿no? Cuando la gente invierte en empresas de alto crecimiento, normalmente se indica que existe una buena salud del mercado, una predisposición alcista clara. Bien, sí que es cierto que aquí tenemos otra posible resistencia. En este caso, a partir del 15 de marzo, bueno, podríamos alargarla, ¿no? Seguramente. Pero el 15 y 16 de marzo tenemos otra resistencia para el mes de junio, tenemos resistencia en septiembre, tenemos resistencia a finales de septiembre, resistencia en octubre, perdón, me he desviado de la resistencia a septiembre, perdón. Y es posible que esta misma resistencia, de acuerdo, vuelva a ejercer de resistencia en el corto plazo. Ya lo veremos. En caso de que se supere, pues bueno, pues seguramente tendría vía bastante libre para acercarse hacia sus máximos. En caso de que los máximos tanto se alcancen, que hay un recorrido importante, como si, sobre todo si se superan, pues tendríamos seguramente un muy buen recorrido a la alza en los índices mundiales, ¿no? Y los índices americanos y seguramente arrastrarían el resto de índices del mundo. Tenemos, si fuera cierto que estas dos líneas que estamos ante dos resistencias, pues tendríamos un crecimiento con una subida del 1,70 aproximadamente, y en el caso de querer alcanzar máximos, pues bueno, vemos que la evolución ha sido tan lateral, digamos, que no tenemos grandes velas, ¿no? Pero sí que es cierto que podríamos tener pues un recorrido de, bueno, pues pongamos que, teniendo en cuenta que se sube digamos en escalera, ¿no? Pues tener algo por el estilo, algo así, una subida pues en torno al 11,5%, ¿no? Hasta máximos. Y en el caso de superar los máximos, pues como comento, seguramente estaríamos ante una posible impulso importante en las bolsas de Estados Unidos y por tanto en las bolsas. Bueno, vamos a ver cómo acaba la semana, o cómo comienza, cómo evoluciona esta próxima semana. Una semana interesante, con muchísimas empresas que presentan resultados. Y bueno, esto nos va a dar una clara evolución de lo que una clara idea de lo que puede pasar en el corto plazo en los índices si continúa la ascensión o la subida de los índices. Vemos en el S&P estos canales que marcábamos. Y bueno, una poco idea de precaución y que me hace ser un poco reticente. Yo creo que en Invierte con Sentido somos alcistas, pensamos que el mercado va a tender más al alza, ¿no? Es cierto que existen riesgos y que no se pueden minusvalorar, pero sí que en principio tenemos una predicción alcista con respecto al mercado.
En el corto plazo, algunas de las cuestiones que nos podrían poner un poquito en guardia, pues vemos el índice de miedo contra codicia, digamos. Vemos que hace un mes había un miedo extremo en el mercado. Vimos que coincidía con la bajada del mes de septiembre, y ahora estamos en un nivel de codicia bastante elevado. No es extremo, pero recordemos que cuando este índice se entiende, o se supone que cuando este índice está alto en extrema codicia, lo que implica es muchas ganas en el mercado, digamos, mucha confianza en la evolución del mercado. Claro, cuando todo el mundo está extremadamente confiado, lo normal es que pues se compre las acciones, se compre mucho, y llega un momento en que lógicamente se agota la fuerza compradora, y en el caso de que lleguemos a riesgo extremo, pues normalmente se considera a extrema confianza. Cuando la confianza es demasiado alta y todos los inversores están comprando, pues es posible que veamos correcciones precisamente porque se agota la fuerza compradora. Entonces la extrema confianza del mercado se considera un factor de riesgo. Es lo que denominan teoría contraria. También en el corto plazo vemos el VIX, que sería el índice de volatilidad del S&P 500. Recordemos que en principio baja volatilidad suele ser sinónimo de alzas en el mercado, por lo menos de periodos de tranquilidad, porque la volatilidad se produce sobre todo en las caídas del mercado, se produce muchísimo nerviosismo. Y en este caso lo que vemos es que esta semana ya se han alcanzado niveles muy bajos de volatilidad, y poquito lo que comentábamos también, ¿no? El hecho de que la volatilidad sea baja, que puede continuar bajando, no sería problemático. De hecho, históricamente hemos tenido periodos más bajos, pero bueno, también implica la posibilidad de agotamiento comprador, un poquito en la línea del otro índice que veíamos, ¿no? Esto está por ver. Ya comentamos que en principio nuestra posición es alcista, pero en el corto plazo el mercado puede hacer cualquier cosa, y pues hay que tener siempre la precaución de, estar siempre precavidos de lo que pueda pasar, no llegar a los niveles que comentábamos, digamos, lo que vemos aquí, ¿no? Si llegamos a una extrema confianza, pues hay que ponerse un poquito en guardia, porque cuando se agota la fuerza compradora, pues pueden venir correcciones de importancia, ¿no? Bueno, pues un poquito este es el resumen de lo que consideramos que podría, lo que vemos que está pasando en el mercado, ¿no? Qué es lo que ha pasado y cuáles son las posibles cosas a tener en cuenta, ¿no? Recordemos, en principio, predisposición alcista, y tener en cuenta que hay elementos que invitan a pensar que en el corto plazo, si no esta semana, sino al menos semanas posteriores, pues lógicamente podemos tener pausas o correcciones lógicas en el mercado. Ya has visto, vienen semanas muy interesantes en el mercado, y aunque en el corto plazo podríamos ver algunas correcciones, en el medio y largo plazo tiene muy buena pinta de cara a tener un fantástico cierre de año. ¿Y tú qué es lo que estás haciendo? ¿Te vas a subir ahora al carro? ¿Estás ya 100% invertido? ¿Estás expectante a ver qué es lo que va a pasar y todavía no has movido ficha? Cuéntanoslo en los comentarios, que nos encantará saber tu postura. También no te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho ya, porque subiremos en breve nuevo contenido que seguro que no te lo querrás perder. Esto es todo por hoy, aquí me despido, te deseo las mejores inversiones y recuerda, no solo somos traders, no somos especuladores, no somos gurús, somos inversores con sentido. Chao.